Vamos a ir a la Biblia, hermanos, y yo quisiera, hermanos, primero darles algunos aspectos, hermanos, algunos conceptos de lo que es la iglesia. Y bien, hermanos, la iglesia, hermanos, es una palabra griega que está en las escrituras registrada como eclesia. Y eclesia significa asamblea, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Y bien, entonces la asamblea, hermanos, es un grupo de personas convocadas para un propósito. Entonces vea lo que es la iglesia. La eclesia es asamblea, es en un término griego usado en el Nuevo Testamento, es una asamblea, es gente convocada con un propósito. Pero ¿de dónde viene el tema de una asamblea? ¿De dónde viene el tema de una congregación? Unas personas convocadas para un propósito. Bien, hermanos. La palabra edad, hermanos, es la que se usa para referirse, hermanos, como congregación. Es una palabra hebrea y de ahí viene el concepto de asamblea, de eclesia. Edad se refiere a congregación, hermanos, a esa multitud de gente. ¿Y dónde está primeramente esta palabra, hermanos? Edad está en el Antiguo Testamento y aparece, hermanos, en el libro de Éxodo, hermanos. Y es lo que quiero que vayamos a ver. Vamos a proyectar la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12. Amén, hermanos. Amén. Éxodo 12, hermanos, capítulo 3. Y lo voy a destacar ahí, hermanos. No sé si ya lo ven, está en azul. Dice la palabra de Dios así. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Hermanos, nosotros sabemos esta historia. Sabemos cuando el Señor, hermanos, estaba a punto de liberar al pueblo de Israel, mandó, hermanos, a que se celebrase la Pascua, el Pesaj, el pasar por alto. Porque la instrucción del Señor era tomar un cordero, hermanos, sin mancha, sin defecto, y ese cordero iba a ser inmolado por toda la congregación. Y la sangre de ese cordero sería puesta en los postes y en los dinteles, es decir, los travesaños de las puertas de las casas. Porque en esa noche, hermanos, el ángel del Señor pasaría y traería mortandad, hermanos, a todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Sean judíos o sean egipcios, habría mortandad sobre el lugar donde la sangre no estuviera puesta. Y esto es importante, hermanos, porque la primera ocasión donde aparece esta palabra, edad, congregación, es referente a la salvación que Dios hace a esta multitud donde está puesta la sangre del cordero. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Y entonces esto es lo importante, hermanos. Dios nos está dando a entender que la congregación, que la asamblea es esa multitud de gente, es esa comunidad de personas que han sido salvadas por la sangre del Cordero, hermanos. Y esa es la definición que les construía, hermanos, hace 2 semanas en la primera parte de este tema, asistir a la iglesia. Bien, hermanos, esta palabra edad o congregación aparece más de 140 veces en el Antiguo Testamento y la palabra eclesia, que es iglesia, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, hermanos. Entonces, hermanos, si se pueden dar cuenta, la cantidad de veces y las referencias a las que vamos a hacer mención ahorita, nos van a proporcionar la información de cómo es importante para Dios que la iglesia sepa su propósito, que la iglesia sepa por qué ha sido convocada, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Es importante decir lo siguiente. La iglesia, hermanos, está convocada, hermanos, por la obra de Cristo. Yo quiero que vean algunos aspectos, hermanos, del por qué la iglesia ha sido convocada, hermanos. Y que sea Dios obrando en este tema, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos va a enseñar que la iglesia ha sido convocada por la obra de Cristo. La iglesia, hermanos, es llevada a reunirse por la obra de Cristo, hermanos. Por las promesas de su manifestación, es decir, de su advenimiento, de su venida, ese Cristo que habría de venir.
La iglesia es convocada por el nacimiento de Cristo, por su vida en santidad, por su ministerio público, por la excelencia de sus oficios, profeta, sacerdote, rey, por su muerte en la cruz, que es una muerte sustitutiva en nuestro lugar, es expiatoria porque nos lavó y pagó por nuestro pecado. Es, hermanos, expiatoria porque quitó la condenación de encima nuestro, por su resurrección, por su ascensión al cielo, por su glorificación y por su pronto regreso, hermanos. La iglesia está convocada por la obra de Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, este es el sentido, hermanos, por el cual usted y yo necesitamos darle relevancia, darle la solemnidad, la reverencia, hermanos, la importancia a congregarnos. Hemos sido llamados, hemos sido convocados por la obra de Cristo. Hace una semana les leía un texto en Hebreos, hermanos, Hebreos 10. Y hermanos, la iglesia está convocada a diferentes cosas. Por la obra de Cristo, pero está convocada a diferentes cosas. La iglesia está convocada para manifestar su salvación por la obra de Cristo. La iglesia está convocada para rendir la adoración a nuestro Dios, para recibir la palabra de Dios, para discipularse y edificarse, para vivir en santidad, para orar juntos, hermanos, para crecer en unidad y amor, para ser exhortada y perfeccionada, y para hacer el evangelismo y las misiones, y hermanos, también para esperar el regreso de Cristo. Para eso ha sido convocada la iglesia, por la obra de Cristo, sí, pero para hacer estas cosas, hermanos. Y entonces es lo que vamos a leer, hermanos, en las siguientes citas bíblicas, hermanos. La iglesia está convocada, hermanos, a reunirse. Está convocada a congregarse, hermanos, para manifestar su salvación. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:9, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el punto. Vamos a anunciar sus virtudes. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué está sucediendo, hermanos? Que la iglesia, al reunirse, muestra, hermanos, que ahora son pueblo de Dios. Que ahora, hermanos, ya han alcanzado misericordia. Y entonces están para anunciar las virtudes del Señor que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, por ejemplo, Hechos 26:18 dice el Señor Jesús de la obra que va a hacer Pablo. Dice, para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de pecados en mí, por mi fe, en mi nombre, y para que reciban herencia entre los santificados. Hermanos, la iglesia está reunida para mostrar su salvación, para manifestar que la obra de Cristo la ha salvado. Vean lo que dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén, hermanos. Ya no somos personas extrañas, personas ajenas. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hace 2 semanas les daba en un gráfico, hermano, los nombres con los que la palabra de Dios describe a la iglesia. Los puede buscar en el canal de YouTube, hermanos. Ahí puede ver esos nombres con los que la palabra describe a la iglesia. Vean lo que dice Hebreos, hermanos, capítulo 12, versículos 22 al 24. Sino que habéis sido acercados al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, hemos sido acercados a la gracia de Dios para recibir esta salvación y mostrarla, hermanos. Ser testigos de esta salvación, hermanos. Y la iglesia, hermanos, también está convocada, hermanos, a reunirse para rendir adoración a nuestro Dios.
Veamos Hebreos 13:15, hermanos. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, aquí se refiere a por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿No es hermoso, hermanos, que Dios nos haya apartado, nos haya llamado para que nosotros demos esa alabanza con nuestros labios? Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, hermanos. Gloria a Dios por ello. Y vean, hermanos, un texto que está en 1 de Crónicas 16:29. Dice, tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Hermanos, como congregación, como iglesia, hermanos, cuando nos reunimos, estamos dando una adoración al Señor, no individual, no de manera aislada o separada. Estamos todos juntos, hermanos, en un mismo corazón, brindando, hermanos, esa alabanza, derramando nuestros corazones al Señor, hermanos, exaltando su nombre, hermanos, reconociendo su majestad, su belleza, su gloria, todos los atributos que le conocemos por medio de la palabra. Hermanos, ese tiempo es especial. Ese tiempo es maravilloso, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén, hermano. Amén, hermanos. Pero también la iglesia, hermanos, ha sido convocada, hermanos, para recibir la palabra. Es la guía, hermanos, la guía para nuestras vidas. Y entonces, al recibir la palabra, podemos ver estos versículos, hermanos. Dice aquí, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vea esto, hermanos. La iglesia, hermanos, no se limita a las cuatro paredes, hermanos. No se limita a las cuatro paredes, hermanos. La iglesia, hermanos, trasciende, hermanos, el espacio. La iglesia, hermanos, se extendió, hermanos, al templo y a las casas. ¿Y qué sucedía en esos lugares? No dejaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hermanos, es por medio de la palabra que la iglesia va a conocer a Dios y va a recibir la dirección para su vida. Colosenses 3:16 dice lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, esto parece que describe un culto, porque tiene que ser así, hermanos, nuestra reunión como iglesia. Vean, hermanos, lo que dice Segunda de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Doctrina, hermanos, es enseñanza, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, recordemos que la palabra de Dios nos ha sido dada para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, hermanos, y que entonces seamos perfeccionados para toda buena obra, hermanos. Hermanos, la iglesia, la congregación, hermanos, tiene el propósito de reunirse, hermanos, para discipularse y edificarse, hermanos. Vean lo que dice Pedro, hermanos, en su segunda carta, 3:18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El Señor nos manda, hermanos, a que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Hermanos, es necesario discipularse, es necesario edificarse, y de verdad les agradezco a todos ustedes que siguen esta reunión, hermanos.
Y hermanos, si usted conoce a alguien que no está en ningún aposento en la semana, invítelo a este. O mándelo, hermanos, a uno que le quede cerca de su casa. Vamos, hermanos, a hacer ese mapeo y se los vamos a dar a conocer, para que usted mande a las diferentes personas con las que usted tenga contacto a edificarse, a recibir la palabra para crecimiento, hermanos, en alguno de los aposentos. Y hermanos, por supuesto, que se congreguen con nosotros en el día del Señor. Bien, hermanos, 2 de Timoteo 2:2. Dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que Timoteo le escuchó a Pablo, hermanos? Sino el Evangelio. Hermanos, necesitamos ser replicadores del Evangelio. Así como Timoteo es mandado por Pablo, hermanos, a que replique con otros hombres fieles que están listos, que están dispuestos y que tienen las capacidades de enseñar, lo hagan con otros, hermanos. Necesitamos ser replicadores del Evangelio, hermanos. Entonces, hermanos, por favor, todos los que tengan deseos de aprender y de llevar a cabo, hermanos, discipulado, por favor, mándenme un WhatsApp, que necesitamos manos. La mies es mucha, los obreros pocos, pero el Señor está haciendo su obra, hermanos, en extender su reino en toda la tierra. Bien, hermanos, 1 Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le habla a la iglesia en Tesalónica y le dice: damos constancia delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios, que ustedes tienen un trabajo por amor, que ustedes han sido constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto no lo podría contemplar la Escritura si la iglesia en Tesalónica no se hubiera discipulado, no se hubiera edificado, hermanos. Dios les permite este honor de ser llamados en la Escritura y decir: esta iglesia tenía trabajo en amor, esta iglesia era constante en ser pacientes en esperar a nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén, gloria a Dios, hermanos. La iglesia, hermanos, está llamada a vivir en santidad. Dice Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, porque Cristo ya vino, hermanos, y cumplió todo lo que se decía de él en el Antiguo Testamento, nosotros hemos sido libertados del pecado. Hemos sido hechos siervos de Dios. Y ahora lo que viene para nosotros es que tengamos por nuestro fruto, es decir, por el resultado de esa obra, la santificación y como fin la vida eterna con nuestro Señor. Volvamos a la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La iglesia está llamada a vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Es vivir apartada del pecado, vivir para Dios, vivir cada día para su uso y para su gloria, hermanos. Eso es vivir en santidad. Hermanos, vivir en santidad tiene que ser congruente a lo que Dios nos ha dado en su palabra. Alguien que pretenda vivir en santidad tiene que vivir de acuerdo a la palabra. Hermanos, cuando no vivimos de acuerdo a lo que nos ha estipulado la palabra, estamos fuera de ese orden. Vivir en santidad, hermanos, verdaderamente nos hará ver al Señor. Eso lo dice en Hebreos: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, hermanos. Segunda de Pedro 3:14, hermanos: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué le está diciendo Pedro a la iglesia? Dice que estén en espera de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas habla Pedro? Bueno, habla, hermanos, de la venida del Señor, del día del Señor, del momento, hermanos, en que todo será cambiado para la gloria de Dios. Habrá cielos nuevos, tierra nueva, hermanos. Entonces, para ese día, hermanos, glorioso,
procuremos con diligencia ser hallados por nuestro Señor que regresa, sin mancha e irreprensibles, en paz. Sin mancha, hermanos, se refiere a sin contaminación, sin corrupción, sin cosas que ensucien nuestra vida. Irreprensibles, que nadie pueda, hermanos, acusarnos de algo. En paz. Hermanos, sencillamente es estar en paz porque no debemos nada. Hermanos, la iglesia también es convocada a orar juntos. Hermanos, y esto es hermoso porque gracias a Dios hay mucha bendición en orar juntos. Y usted lo puede experimentar y usted lo puede ver. Efesios 6:18 dice así. Dice Pablo, hermanos, exhortando a la iglesia. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, necesitamos orar unos por otros. Esto es bueno delante de Dios. Dice Pablo que seamos constantes, hermanos. Que estemos orando en todo tiempo, que estemos suplicando, hermanos. Que estemos vigilando, velando, hermanos. Con perseverancia, hermanos, de verdad. Por todos los hermanos. Dice la palabra en Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6, hermanos. En lugar de afanarnos, en lugar de dejar que la ansiedad se apodere de nosotros, vayamos ante el Señor y en oración nuestro Dios conozca, aunque Él ya la sabe antes de que digamos una palabra, que le presentemos, hermanos, nuestras peticiones con toda oración, con todo ruego, con acción de gracias. ¿Sabe qué dice el versículo 7 de esta carta? Que entonces Dios nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nuestro corazón y nuestra mente van a ser guardadas en Cristo, hermanos. Maravilloso eso, hermanos. Cómo Dios nos conduce a orar para tener paz. Bien, hermanos. Colosenses 4:2 es un versículo más sencillo, pero poderoso. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tal cual, es un imperativo, es un mandamiento de Dios. Persevera en la oración, vela en ella con acción de gracias. Y ven, aquí hay un caso práctico, aquí hay un ejemplo, hermanos, de cómo la iglesia orando junta, orando reunida, recibe bendición, recibe respuesta. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Lo metieron en la cárcel, hermanos, porque para este momento ya la iglesia tenía mucha oposición. Y entonces, estando él en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por la liberación de Pedro. ¿Y qué pasó? Dios mandó un ángel y ese ángel lo condujo, hermanos, hasta fuera de la prisión y lo llevó, hermanos, a la casa donde estaban reunidos. Hermanos, la iglesia orando, hermanos, por Pedro recibió esa respuesta. Y Pedro fue sacado de la cárcel. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. También la iglesia, hermanos, ha sido convocada, ha sido llamada por Dios para crecer en unidad y en amor. Hermanos, no nos podemos quedar sin este fruto. Unidad y amor. Segunda de Juan, hermanos, el apóstol nos dice lo siguiente. Ahora te ruego, señora, aquí le está hablando a la iglesia. No es una señora en sentido literal. Es un lenguaje figurado y Juan le llama señora a la iglesia. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Hermanos, el apóstol Juan es de los 12, es de los primeros que estuvieron con el Señor, hermanos. Y él recuerda, hermanos, este mandamiento, amémonos unos a otros. Amén. 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 Vean ahora lo que Pablo escribe a la iglesia en Galacia. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Hermanos, necesitamos apoyarnos,
necesitamos, hermanos, ayudarnos, llevando las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Hermanos, recuerden que el Señor, una vez que le cuestionaron, dijeron, a ver, Señor, a ver, Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y él dijo, amarás al Señor, ¿no? Con todo tu ser, ¿no? O sea, tu corazón, tus fuerzas, todo tu ser. Y el segundo mandamiento, él añadió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, en estos dos mandamientos se resumen la ley y los profetas. Hermanos, si nosotros llevamos las cargas los unos de los otros, hermanos, es por amor. Es por solidaridad, es por compañerismo, es por amistad. Hermanos, es porque es bueno delante de Dios que la iglesia esté unida, sea un solo corazón, tenga un mismo sentir. Y veamos lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, hermanos. Gloria a Dios por eso. Pero el Dios de la paciencia, dice en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos estar en un corazón, necesitamos amarnos unos a los otros, porque somos un cuerpo. Lo explicábamos, hermanos, hace 2 semanas, somos un cuerpo. Siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo y Cristo es la cabeza de este cuerpo que es espiritual. Amén, hermanos. Amén. Segunda carta a los Corintios, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Aquí la palabra de Dios nos llama, hermanos, a tener un mismo sentir, a vivir en paz entre nosotros, hermanos, a tener gozo y a ser perfeccionados y consolados, porque Dios de esta manera va a estar con nosotros, hermanos. Hermanos, pero también la iglesia está llamada a ser exhortada y a ser perfeccionada. La iglesia está llamada a corregir lo deficiente, hermanos, como le dice Pablo a Tito. Te dejé allá para que corrijas lo deficiente. También le dice a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, hermanos. Bien, hermanos, la iglesia es llamada a ser exhortada, a ser perfeccionada, hermanos. En la carta de Judas podemos ver esto, hermanos. Es una carta de la que casi nadie habla, hermanos. Es una carta bien aguerrida. Es una carta potente, hermanos. Y dice así, hermanos, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En este fragmento, Judas, hermanos, nos dice, bueno, iglesia, tienes que esperar en la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Es decir, vive de manera piadosa, espera su regreso. Pero tienes que darte cuenta y cuidar de aquellos que están dudando. Convéncelos con la palabra. A otros que no han creído, sálvalos, arrebátalos de ese fuego, de esa condenación. Y de otros ten misericordia con temor. De aquellos que estaban pero han caído, ve por ellos. Pero ten cuidado. Dice aquí, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, no te mezcles en su pecado, pero ve por ellos. Ten misericordia de ellos con temor. Bien, hermanos, el apóstol Juan en su primera carta dice en el capítulo 5, versículos 16 y 17, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué está diciendo Juan? Vayan por esos hermanos que han pecado. Vayan por ellos. Restitúyanlos,
con espíritu de mansedumbre, como dice Pablo, hermanos. Hermanos, y vean lo que dice la carta de Santiago, hermanos. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, de verdad la iglesia ha sido llamada a ser exhortada, a ser perfeccionada, corrigiendo de esta manera lo que es deficiente, hermanos. Bien, hermanos, ya vamos a terminar. En estos minutos finales, hermanos, la iglesia también ha sido llamada al evangelismo y a las misiones. Hermanos, los 4 evangelios contienen la gran comisión: ir a predicar el evangelio en todos lados, en todas las naciones, a toda criatura, hacer discípulos, bautizarlos. Hermanos, mostrarles que hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Esto comenzó en Jerusalén, se extendió a Judea, Samaria, pasó a Antioquía, Macedonia, Asia, Europa y lo último de la tierra. Ese es el proceso cronológico, hermanos. Y dice Hechos 13:1-3, hermanos. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ojo aquí, esta iglesia se formó, hermanos, por la persecución que hubo a causa de Esteban. Muchos hermanos salieron y predicaron el evangelio por todas partes. De modo, hermanos, que en Antioquía, es decir, una nación al norte, hermanos, de Israel, se congregaron las personas, hermanos, que habían creído, y eran ya bastantes. Y en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, había profetas y había maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, es decir, Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, así comienza el primer viaje de misiones de Pablo y Bernabé, hermanos. Vean lo que dice Efesios, hermanos, capítulo 6, que es el último de esa carta, versículos 19-20. Y por mí, estaba diciendo Pablo, oren por mí. ¿Para qué quiere Pablo que oren por él? Para que, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, es decir, con valentía, con arrojo, el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Hermanos, también, hermanos, Hechos 16 registra lo siguiente. Dice, hermanos: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Es decir, los apóstoles que estaban en Jerusalén y los ancianos de Jerusalén mandaron a los gentiles, a las iglesias, a los creyentes de los gentiles, cosas que tenían que guardar. Y hermanos, a partir de estos mandamientos que hubo, hermanos, las iglesias se fortalecieron y se multiplicaron. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hermanos, con la dirección correcta, con la dirección fiel en la palabra, hermanos, la iglesia crece, la iglesia se fortalece, la iglesia se multiplica, hermanos. Evangelismo y misiones. Bien, hermanos. Y finalmente, hermanos, la iglesia está llamada a esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice, hermanos, la carta a Tito. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, la iglesia es este pueblo propio. Hemos sido redimidos de toda maldad, de toda iniquidad, de toda transgresión, de toda malicia. Y entonces la obra del Espíritu Santo nos está purificando para que día a día seamos más como Jesús y menos como nosotros, para que venzamos la carne, hermanos. Y entonces el Señor sí tenga un pueblo propio, un pueblo que es celoso de buenas obras. Cuando Él regrese, hermanos, vendrá por ese pueblo. Lo que dice Filipenses, hermanos, capítulo 3, versículo 20 y 21. Esto me encanta porque habla de la santificación futura.
la redención, donde el cuerpo, hermanos, estará libre de todo pecado. Dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesús va a transformar nuestros cuerpos. Usted lo puede ver en 1 Corintios 15, usted lo puede ver en 1 Tesalonicenses 4, hermanos, cómo, hermanos, seremos transformados para estar con el Señor. Bien, y miren lo que dice Apocalipsis, hermanos, en el capítulo final, capítulo 22. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, hay dos ocasiones bien importantes en el Evangelio de Juan en el que el Señor se paró y dijo, toma de esta agua. La primera es cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana. Le dijo, si tú supieras quién es el que te habla, tú le pedirías que Él te diera de beber. ¿Por qué? Porque el agua que Él ofrece es un agua, hermanos, que si la tomamos no tendríamos sed jamás. Y entonces brotaría en nosotros, hermanos, saltaría para vida eterna. Y en otra ocasión, Él se paró, hermanos, en la fiesta de los tabernáculos y dijo eso. Quien tenga sed, venga y beba. Hermanos, haciendo referencia, hermanos, a lo que pasó en Éxodo, hermanos, cuando bebieron de la roca. Y dice Pablo, y Pablo lo explica en Corintios, hermanos, esa roca es Cristo. Bebieron de la roca espiritual que es Cristo, hermanos. Y entonces aquí Juan está diciendo, la esposa dice, ven, el Espíritu dice, ven. Y entonces, hermanos, todos los que estamos esperando del Señor, podemos venir a Él, hermanos, y tomar esa agua viva gratuitamente. Y Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas, es decir, nuestro Señor Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dice Juan. Sí, ven, Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén. La iglesia entonces, hermanos, para hacer brevemente ese recordatorio, ¿a qué ha sido convocada? A mostrar su salvación, a rendir adoración al Señor, a recibir la palabra, a discipularse y edificarse, a vivir en santidad, a orar juntos, hermanos, a crecer en unidad y en amor, a ser exhortada y perfeccionada, a hacer el evangelismo y las misiones y a esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, queridos hermanos, pues hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios. Quisiera saber si hay alguien que tenga fórum, hermanos, de este mensaje, que pueda edificarnos, hermanos, compartiéndonos lo que el Señor les ha hablado en esta hora, hermanos. Los escuchamos.